Buenos días, mis hermanos. ¿Cómo están? No están nada muy bien, parece. ¿Hay gozo en sus vidas? Avísenle a sus caras. ¿Es así o no? Cuando el Señor transforma nuestras vidas, en realidad, en nuestro semblante, en nuestro hablar, en nuestro accionar, se debe notar. Debemos impactar al mundo. La semana pasada, mis hermanos, el pastor nos venía hablando sobre las vidas transformadas. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Estamos aquí? ¿Sí? ¿Están sacando sus lápices, sus cafés para tomar notas? Y nos hizo una ilustración sobre una carrera. ¿Se acuerdan que Pablo nos hablaba de la carrera y que debíamos correr esta carrera hasta el final? Sin embargo, para esa carrera debía existir preparación, ¿verdad? Debería haber existido disciplina. La persona que va a correr se prepara para correr. No es que llega y toma y empieza a correr. De hecho, nuestro hermano Camilo decía que una persona corría en algo de 9 segundos, muy rápido, que en 9 segundos todavía nosotros ni partimos. Por lo tanto, debería haber existido preparación, disciplina. Y de eso yo les quiero compartir esta mañana. Nosotros como cristianos, como seguidores de Cristo, hemos hablado un poco de los hábitos que debemos tener, que Cristo nos enseña, porque decimos que somos imitadores de Cristo. También vimos en algún minuto algunas disciplinas espirituales. ¿Se acuerdan? Hablamos de la oración, hablamos del liderazgo, de un siervo líder. ¿Sí estuvieron o no estuvieron? Y hay varias disciplinas, hermanos, que nos ayudan a poder prepararnos para esta carrera que vamos a correr o que estamos corriendo en ella. Una disciplina espiritual, hermanos, son prácticas que se encuentran en la palabra. No es algo que se le ocurra a nuestro pastor o que se me ocurre a mí y digo, esa disciplina la quiero tomar porque me ayuda a... Son extractos, disciplinas que aparecen en la Escritura y aparecen con un propósito. Y hoy día vamos a ver una que no es tan común cuando se comenta sobre las disciplinas. Siempre hablamos de la obediencia, de la oración, ¿verdad? Hablamos de la adoración, pero muy poco, o por lo menos yo llevo más de 10 años en el Evangelio, y en esta iglesia creo que nunca hemos compartido acerca del ayuno. Wow. Esperaba que me dijera, hermano Mauricio, se equivocó. El ayuno, hermanos, es una de estas disciplinas. Es una práctica espiritual que aparece a lo largo de la Escritura en múltiples oportunidades. ¿Sabe que hay más de 62 anotaciones en la Biblia donde se menciona el ayuno? Por lo tanto, no es un temita muy sencillo, ni tampoco algo que lo deberíamos dejar pasar. Es algo que es bastante relevante. Y esta mañana lo que le queremos compartir es que podamos visualizar el ayuno y entender el propósito bíblico del ayuno. ¿Están aquí conmigo? Estamos atentos porque es un tema nuevo, hermanos, así que esperemos que estemos muy atentos para tomar todo lo que la Escritura esta mañana nos quiere compartir. Vamos a la palabra del Señor. Los invito a buscar Mateo, capítulo 6, versículo 16 al 18. Abramos nuestras Biblias, hay harta palabra que vamos a compartir. Si podemos hacerlo más dinámico, maravilloso, hermano, porque traen sus Biblias, traen sus anotaciones, sus cuadernos. Así que podemos compartir y gozarnos, hermanos, en la palabra del Señor, porque cuando hablamos de su palabra no es algo que, vamos a escuchar palabra del Señor. Debería ser todo lo contrario, hermanos. Qué rico que tenemos esta oportunidad para edificarnos en la palabra del Señor. ¿Lo tenemos? Vamos, leamos. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas,
porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Oremos, hermanos. Señor, damos gracias esta mañana, Señor. Pedimos de su ayuda, de su dirección, Padre Santo, para que su palabra, su escritura, pueda calar fuerte en nuestros corazones. Podamos tener, en conjunto con la congregación, con los hermanos, entendimiento. Que podamos hallar hambre, Señor, de su palabra, Señor, y podamos tomarla, atesorarla y vivirla, Señor. Padre, damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. En este capítulo 6, que yo no me puse de acuerdo con mi hermano Felipe, y él estaba hablando de la ofrenda en el mismo capítulo, un par de versículos más adelante, lo primero que se hace, hermanos, lo primero que hace Jesús es confrontar la hipocresía. ¿Sí? Escoge 3 ejemplos, hermanos, Jesús, y habla de la generosidad de los fariseos, que era hipócrita, habla de la oración de los fariseos, que era hipócrita, y habla del ayuno que hacían los fariseos, que era hipócrita. Y eso lo vemos en el versículo 2. Él dice, cuando des limosnas, no toques trompetas como los hipócritas. En el versículo 5, y cuando ores, no seas como los hipócritas. Y en el versículo 16, cuando ayunes, no seas como los hipócritas. Hoy día vamos a poner relación al ayuno, hermanos, porque podríamos armar otro sermón con el tema de la hipocresía y con cada uno de los 3 conceptos que habla Jesús. ¿Sabes que los judíos ayunaban por todo, hermanos? Y era un verdadero show el que realizaban los judíos. Principalmente su propósito era ser visto por los demás. Había egoísmo, había súper espiritualidad, había súper devoción que querían demostrar cuando ellos hacían el ayuno, cuando ellos oraban. Por eso que Jesús dice, ojo, hay que ponerle un freno a esto, y llama y los corrige en este capítulo 6. ¿Sabes que en Lucas 18:12 hay una muestra de esto y dice, te doy gracias porque no soy como los demás, como ese publicano y pecador que está aquí, que ayuno 2 veces por semana y que ayuno 2 veces por semana. O sea, él viene y se jacta de lo que está haciendo. Él dice, yo no soy como ellos, yo sí lo hago, yo oro, yo diezmo, yo ayuno 2 veces por semana. Pero también hay un contexto, hermano, porque ellos lo hacían 2 veces por semana. Los fariseos lo hacían 2 veces por semana, hermanos, porque eran los días en que Moisés subió y bajó al Sinaí. Por lo tanto, ellos, en base a lo que había hecho Moisés, ellos tenían una forma de ayunar para agradecer lo que Moisés había hecho en ese tiempo. Pero también había otro factor en ese tiempo, hermanos, que esos 2 días eran los días del mercado. Por lo tanto, eran los días donde todo el pueblo se reunía y estaba todo el mundo. Entonces era la oportunidad para que ellos ayunaran y que todos lo vieran. ¿Y saben cómo lo hacían? ¿Alguien me puede decir cómo lo hacían en ese tiempo? ¿No? Lo vamos a ver. Caminaban por las calles con el pelo despeinado. Se ponían ropa vieja y se ensuciaban por todas partes. Se cubrían la cara con algo blanco para parecer pálidos y se echaban cenizas en la cabeza. Entonces paseaban, hermanos, por el medio del pueblo para que todos lo vieran y todos dijeran, mira ese hermano, está ayunando, qué espiritual es.
oh, mira ese hermano, y daban pena, hermanos. Lo que querían transmitir era algo externo, demostrar y dar pena para que los demás lo vieran y dijeran, wow, ese hermano está más cerca de Dios, porque mira, está quebrando su carne para que pueda estar más cerca de Dios. ¿Eso está correcto, hermanos, o no? ¿Estamos aquí? ¿Sabes que leemos la Escritura y decimos, oye, esto lo hacían en ese tiempo? Pero tal vez no estamos tan alejados de lo que pasaba en ese tiempo, hermanos. Y aquí viene a lo mejor un mensaje distinto a lo que viene sobre el ayuno. Pero ¿cómo está tu vida, hermanos? ¿Realmente estamos haciendo lo que el Señor nos manda para la gloria del Señor? ¿O estamos figurando, hermanos? Estamos tocando alabanza para figurar y que digan, no, mi hermano es más espiritual. ¿O estamos haciendo alguna acción, algún servicio para solo que el pastor se alegre porque nos ve haciendo ese servicio? ¿Sabes que ahí vino el primer tirón de oreja? Porque a veces hay muchas cosas que las hacemos para que los demás algo digan o algo nos vean. Y en realidad nuestra motivación, el propósito que hoy vamos a ver, es para que el Señor reciba lo que el Señor merece. Nada más, mis hermanos. Lo primero que vamos a ver, hermanos, es ¿qué es el ayuno? ¿Alguien sabe qué es el ayuno? ¿No? Lo vamos a definir. El ayuno cristiano es la abstinencia voluntaria de ingerir comida con propósitos espirituales, al afligir el alma y humillarse ante Dios. ¿Y por qué digo el ayuno cristiano, hermanos? Porque vemos en el mundo que hay distintos tipos de ayuno. Hay dietas que están bajadas en los ayunos, hablan del ayuno intermitente, que deja de comer ciertas horas, que le hace bien a tu cuerpo, que le hace bien a tu mente, que le hace bien a tu vida, y muchas cosas. Pero nosotros queremos explorar el ayuno bíblico, el ayuno cristiano, ¿vale? Y ese es el que vamos a revisar el día de hoy. Y si bien la definición de ayuno es abstenerse voluntariamente de ingerir comida, ¿sabes que la comida no es algo malo, hermanos? La comida la dejó el Señor para que nosotros la ocupemos. Y eso está en Génesis 1:30, donde dice, a toda bestia de la tierra, a todas las aves de los cielos, a todo lo que se arrastra por la tierra, a toda planta verde, le será para comer. Por lo tanto, podríamos pensar entonces, el ayuno se contrapone a lo que el Señor nos entrega para poder comer y beneficiarnos. De ninguna manera, mis hermanos. Y eso dejémoslo muy claro, que el hermano no dijo que debemos ayunar porque la comida es mala. De ninguna manera, mis hermanos. La comida es algo buena que el Señor dejó para nosotros. Solo que también a veces hay que tener un poco de cuidado, porque nos vamos al otro extremo, y como dice en Lucas 21, versículo 34, mirad también vosotros, por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y los afanes de esta vida. Entonces también nos da una advertencia a la palabra del Señor, que si bien la comida es buena, tampoco la llevemos a un extremo donde se transforme en glotonería. ¿Sí? Amén. Qué bueno, hermano, porque la verdad es que yo cuando leía esto, yo decía, Señor, qué equivocado estaba. Y veo que solo estaba equivocado yo en mi forma de ver las cosas. Y es algo que está en la Escritura, hermanos. Y la palabra dice que toda la Escritura es inspirada por el Señor. Amén. Entonces vemos, hermanos, que en la Biblia el ayuno no es solo un acto de disciplina personal, sino una manera de humillarse delante de Dios, buscar su dirección o mostrar arrepentimiento. ¿Sí? Vamos a ver algunos tipos de ayuno que aparecen en la Biblia, no el ayuno que me indica el doctor de Instagram, ¿vale? Primero está el ayuno absoluto, que es evitar todo alimento y todo líquido. Y eso aparece en Esdras 16
y Esther 4:16. Si lo pueden ir anotando para que después lo puedan meditar, leer y analizar. Está también el ayuno parcial, que es restringir ciertos alimentos o limitar algunas comidas. Un ejemplo de ellos es Daniel 1:12, donde él limitó las legumbres y el agua, ¿verdad? ¿Se saben esa historia de Daniel? Hay otro ayuno que es el ayuno sobrenatural. Y este ayuno significa no comer ni beber por un periodo extenso de tiempo. Y esto, en realidad, para ello sí se necesita la intervención sobrenatural de Dios, porque no se repite en cualquier lado y solo responde a un llamado de Dios. Y eso lo podemos ver en Deuteronomio 9:9, Moisés con Dios. Y le dice, estuve allí 40 días y 40 noches, y durante todo este tiempo no probé alimento ni bebí agua. Científicamente, una persona que pase esa cantidad de tiempo no tiene opción de vivir. Por lo tanto, solo es con la ayuda del Señor. ¿Sí? También existen, hermanos, en la palabra los ayunos en la congregación. ¿Vale? Son un tipo de ayunos que encontramos, por ejemplo, en Joel 2, versículo 15 y 16, que dice, tocar trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunir al pueblo, santificar la reunión, juntar a los ancianos, congregar a los niños, a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. O sea, es un ayuno que están todos, ¿sí? También existen los ayunos nacionales. Y esto en la Biblia habla de este ayuno en 2 de Crónicas 20, versículo 3. Dice, Josafat quedó aterrado con la noticia y le suplicó al Señor que lo guiara, ¿verdad? Venía una invasión fuerte y el rey Josafat le ordenó a todo el pueblo que ayunara. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Amén, qué bueno, mis hermanos. Hay un ayuno regular. Dios estableció este tipo de ayuno en el Antiguo Testamento. Cada año todos los judíos deberían ayunar en el día de la expiación. Eso está en Levítico 16, versículo 29 al 31, y dice, y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en ese día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. ¿Sí? Y por último hay un ayuno ocasional que lo vemos en la Biblia en varios aspectos y fue el que recurrió Josafat y Esther pidiendo la cobertura del Señor en algunas necesidades específicas. ¿Estamos, mi hermano? ¿Estamos claros? ¿Sí? Luego que vimos esto, hermano, nos podemos hacer la pregunta, ¿el ayuno está vigente hoy en día? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí? ¿No? Lo vamos a revisar. Jesús, al comienzo de Mateo 6, versículo 16 y 17, que fue el que leímos, dice, cuando ayunes. No está diciendo si tú quieres ayunar o si ayunas. Él está dando por hecho de que vamos a ayunar, porque lo indica su palabra y dice, cuando ayunes. ¿Sí, mis hermanos? Si bien el ayuno no es algo obligatorio, porque ninguna de parte de la palabra lo instruye así, ni tampoco se indica su periodicidad, sin embargo, Jesús da por hecho que sus discípulos van a ayunar. Entonces, en el mismo contexto que está Jesús diciendo, cuando ayunes, un poquito más adelante dice, cuando ores. Y luego dice, cuando ofrendes. Y la verdad que creo que ninguno de nosotros cuestiona
si debemos orar o debemos ofrendar. Creo que lo entendemos súper claro y es parte de nuestro ADN que debemos orar y debemos ofrendar. Pero la palabra también dice cuando ayunes. Por lo tanto, si lo vemos en esa porción de la palabra, el ayuno está en las mismas indicaciones que nos indica con la oración y que nos indica con la ofrenda, mis hermanos. Entonces, es algo sumamente importante, pero debemos entender su propósito, porque ayunar por ayunar, hermanos, es hacer dieta. Y la dieta al Señor no le da absolutamente nada. ¿Sí? Esto es aún un poquito más claro porque más adelante, en el mismo capítulo, a Jesús lo cuestionan los discípulos de Juan y le dicen, entonces en Mateo 9, versículo 14 y 15, le dicen, entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué vosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? ¿Se entiende, hermano? Le están diciendo a Jesús, porque está dando esta instrucción de ayunar, pero ni tú ni tus discípulos ayunan. Y Jesús, hermanos, es realmente espectacular. Si usted no lo cree así, tiene que leer más de su palabra. Porque mire la respuesta que le da Jesús. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están en las bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. ¡Wow, hermanos! Si esto no, en realidad la respuesta que hace nuestro Señor no tienen una explicación normal a lo que nosotros podemos entender. ¿Sabe a quién se está refiriendo que es el novio, hermanos? A Jesús mismo. Él es el novio, hermanos. Él es el novio y dice, ayunarán cuando el novio no esté. Y él ya no está aquí físicamente con nosotros. Se ha ido a preparar. Entonces ahora sus discípulos sí deben ayunar. ¿Pero para qué? Para esperarle, hermanos, con el propósito de ser más espiritual para la gloria del Señor. No para lo que dice mi hermano, no para lo que piensa mi esposa ni mis hijos, para la gloria del Señor. Entonces, vemos, hermanos, que el ayuno sí está vigente hoy en día, porque el novio no está. Y esa es la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, si vemos, hermanos, que el ayuno sí es una disciplina que está activa y que la podemos utilizar, la pregunta es, ¿cómo debe ser nuestro ayuno? ¿Será un acto, un ritual religioso, como lo hacían en ese tiempo los fariseos para que los demás nos vean y nos echamos ceniza y llegamos con una cara que lo hemos pasado súper mal, hermanos, porque estoy ayunando? Entonces no me invites a tu casa, hermano, porque no puedo, porque estoy ayunando. Y fíjate, hermanos, que estoy ayunando porque quiero ser más que igual a Jesucristo. Nos dice que esa es nuestra actitud, hermanos, y que no es el propósito del ayuno. ¿Sabes que Jesús nos da una instrucción negativa, una positiva, y luego nos da una promesa en la porción que leímos al inicio? Lo primero, lo negativo, está en el versículo 16, que dice, cuando ayunéis, no seas como los austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa.
Entonces lo que nos está diciendo es que cuando ayunes, hermano, cuando yo ayune, no lo anunciemos, que no es necesario, porque el único que tiene que saber es el Señor que estamos viviendo ese propósito, y con un propósito. No hable de el hambre que tiene, de su aspecto físico, aunque eso va a ser tal vez notorio, hermano, pero no tiene que andar anunciándolo, ¿sí? Luego nos da una instrucción positiva. Pero tú cuando ayunes, en el versículo 17, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve lo secreto, te recompensará en lo público. Por lo tanto, hermanos, Él nos viene a decir que no nos pongamos con esa actitud de triste, sino que lavemos nuestro rostro, que cambiemos nuestro semblante, porque lo que estamos haciendo con el ayuno va a ser con un propósito y es para tener la disciplina espiritual en el Señor, no en lo que piensen mis hermanos. ¿Me siguen? Y al final, en el versículo 18, nos da una promesa. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en lo público. La verdad, hermanos, que la Biblia está llena de promesas. Y no hay ninguna que no se cumpla. ¿Amén? Amén. Sabes que no son incuestionables las promesas que hay en la Escritura. Nosotros no podemos decir esta sí se va a cumplir y esta no. Pero tampoco sabemos cómo Dios nos va a recompensar ni cómo va a bendecirnos. Por lo tanto, hermanos, usted si va a ayunar, porque hacia atrás, si lo ha hecho muy bien y si va a ayunar, háganlo con el propósito que el Señor nos establece. Amén. Qué bueno, mis hermanos. ¿Sabes que en el cómo debemos ayunar, Jesús nos da algunas luces de cómo debemos hacerlo? Él nos indica que es un acto íntimo y sincero. No se trata, hermanos, de ayunar por algo tal vez que no tiene importancia en el Señor. No se trata de ayunar para que el hermano vea que yo estoy siendo más espiritual o menos espiritual, sino que lo que debemos buscar en el ayuno es la aprobación de Dios, mis hermanos. ¿Sí? Y esa aprobación de Dios, para nosotros que decimos ser sus seguidores, debe ser para desarrollar una relación más profunda con el Señor. Entonces, hermanos, si la semana pasada nuestro pastor nos viene hablando de Filipenses, de cómo deben ser nuestras vidas transformadas, creo que todos lo tenemos claro, sabemos lo que debemos hacer. ¿Qué nos pasa, hermanos, entonces? ¿Qué nos pasa que a veces seguimos viviendo la vida tal cual la tenemos, seguimos haciendo lo que el mundo nos muestra, nos tienta, seguimos no impactando al mundo, seguimos estando callados, no abriendo nuestra boca para expandir el evangelio? ¿Qué es lo que ocurre, hermanos? Tal vez esta relación con el Señor no la tenemos tan desarrollada. Tal vez que no conocemos tanto de su escritura. Por lo tanto, el ayuno es una herramienta poderosa para poder desarrollar en profundidad esta relación con el Señor, hermanos. Y lo que indica es que si tú vas a ayunar, ese tiempo ocúpalo orando al Señor, poniendo tus cargas al Señor. No solo que digas, ¿sabe Dios? Mañana voy a ayunar y me voy al trabajo de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, no como absolutamente nada, llego a mi casa y le digo, Señor, te entrego el ayuno.
¿Sabes lo que pasa en tu trabajo? No estás atento, no estás desarrollando la relación con el Señor, porque estás trabajando. Tu foco está en otras cosas. Lo que nos indica acá es que podamos tener un tiempo, pero de relación con el Señor. Entonces, la verdad, hermanos, ¿qué es lo que nos pasa? ¿Por qué no podemos aumentar esa relación con el Señor? Nos dice que el ayuno debe ir acompañado de oración y meditación en la palabra. Lo hablábamos recién, un ayuno sin oración, sin un propósito, es solo una dieta. Que no está malo, hermanos, porque le va a traer beneficios a su cuerpo, a la salud, a lo que nosotros tengamos, pero no es el propósito bíblico del ayuno. ¿Sí? En Nehemías 1:4, Nehemías ayunó y oró al escuchar las noticias sobre la condición de Jerusalén. Su ayuno estuvo acompañado de clamor sincero por el pueblo. Por lo tanto, es el tiempo que debemos dedicar al ayuno debe ser reemplazado con tiempos de comunión, de buscar al Señor, de preguntarle la dirección que Él tiene para nuestras vidas. Otro aspecto que Jesús nos indica sobre el ayuno es que debe ser con dominio propio y obediencia. El ayuno es una disciplina y para que sea disciplina es algo que hacemos constantemente y con excelencia. Entonces, en Romanos 8, versículo 13, dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne y viviréis. Por lo tanto, debe haber un dominio propio, hermanos, y ese dominio es hacia nuestro cuerpo. Porque el otro día, preparando esto, un pastor decía de que está lleno de restaurantes por donde tú vayas, hermanos. Está lleno, hermano. Donde tú miras hay un lugar para comer. Donde tú vayas hay un lugar para comer. Mi mamá, en particular, ella piensa siempre en la comida. Cuando nosotros nos llama el día sábado en la tarde, lo primero que nos dice es, ¿vas a pasar a almorzar mañana? Cuando vamos a algún lado, lo primero que se preocupa es, ¿qué vamos a tomar de desayuno? ¿Qué vamos a almorzar y qué vamos a tener de once? Y no está mal, hermanos, porque su cultura fue de esa manera. Pero sabes que normalmente está generalizado de que estamos pensando constantemente en la comida. Y por todos lados vemos publicidad, noticia y todo sobre la comida. Y el ayuno nos está diciendo que es una abstinencia de la comida. Por lo tanto, debe y va a trabajar en nosotros en tener dominio propio. ¿Sí? ¿Están aquí, mis hermanos? ¿Está muy fome este tema? Espero que no. Espero que les vaya quedando la inquietud de lo que está hablando el hermano de las Escrituras y puedan llegar a escuchar algún sermón en internet, algún libro. Hay un libro muy bueno que me resaltó una persona que no está acá. Adivinen quién es. Hay hartos asientos vacíos. Pero tenemos una nacionalizada extranjera. Ella se fue a España y me dijo, sabes que este libro es muy bueno y habla de las disciplinas espirituales, que son aquellas cosas que hacemos para poder desarrollar mejor nuestra relación con el Señor. ¿Sí? Entonces, si ya vimos de cómo debemos ayunar y dijimos que si el ayuno sin propósito es un ayuno vacío, ¿les parece si vamos a revisar los propósitos que tiene el ayuno? Amén. La Biblia establece múltiples propósitos para el ayuno, pero sabes que ninguno debe hacerse de manera rutinaria y sin un propósito definido. Eso es lo que queramos
lo que queremos ver esta mañana. Tampoco es algo que debemos hacer como una tarjeta de cambio. ¿Sabe, Señor, que voy a ayunar para que me des esto? ¿Sabe, Señor, que voy a hacer esto? Voy a estar en ayuno por una semana entera, pero necesito cambiar el vehículo. No es una tarjeta de cambio, hermanos, porque sabes que solo la fe en la obra de Jesucristo nos hace aceptables en Dios. Por lo tanto, si el ayuno es una herramienta, no es algo que debemos hacer para ser aceptos por Dios. ¿Queda claro esa diferencia? Es una herramienta para que podamos crecer en la relación con el Señor, agrandar esta relación con el Señor. Pero si tú ayunas, hermano, o no ayunas, no quiere decir que seas acepto o no para Dios, porque eso ya lo hizo Jesucristo en la cruz. ¿Sí? Por lo tanto, el propósito principal es alinear nuestro corazón con el corazón de Dios, con Dios. Vamos a ver algunos propósitos. Primero, buscar la presencia de Dios. El ayuno nos facilita apartarnos de las distracciones de esta vida y centrarnos completamente en Dios. Es un tiempo que podemos gozarnos, hermanos, deleitarnos en su presencia, escuchar su voz. Sabes que yo nunca he escuchado la voz del Señor. Por lo tanto, por eso es que cuando yo leía esto decía, Señor, hay tantas herramientas que usted permite para desarrollar de mayor manera nuestra relación con usted, a fin de que tengamos mayor claridad de quién es usted para nosotros, no quiénes somos nosotros para Él, porque para Él no somos nada, hermanos. ¿Sí? El profeta Daniel ayunó y oró para recibir entendimiento y dirección divina, y eso lo vemos en Daniel 10, versículo 2 y 3. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas, hermanos. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Por lo tanto, el ayuno nos invita a buscar al Señor con todo nuestro ser, y eso implica no comer alimentos. Un segundo propósito es fortalecer la oración. El ayuno normalmente está asociado a momentos de oración intensa y ferviente, ¿verdad? Se utiliza para interceder por otros. Lo veíamos cuando la congregación vino que venían a atacar los hermanos, estaban asustados. Y el rey declaró un ayuno a toda la congregación. O para buscar algún propósito que el Señor pueda revelar a nuestras vidas. En Esther 4:16, la palabra del Señor nos dice, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebéis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aún no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. O sea, ella pidió a todos, hermanos, que ayunaran porque ella tenía en su sentir que iba a morir, hermanos. Y si debo perecer, que perezca. Entonces yo analizaba, hermanos, personalmente que hay tantas situaciones que experimentamos en nuestra vida y que a veces a nosotros no nos da importancia a lo que le está pasando al hermano, lo que le está pasando a nuestro pastor. ¿Cuántas decisiones hay que tomar por la iglesia que no son simples? Y sabes que es responsabilidad tuya y mía orar por este Señor, por nuestro pastor, para que tome las mejores decisiones
para nuestra iglesia, para la iglesia del Señor. Y eso implica de que tú y yo ayunemos. En Esdras 8:23 también nos dice: ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios acerca de esto, y Él escuchó nuestra súplica. Esdras estaba a punto de dirigir a un grupo de exiliados de regreso a Jerusalén, pero no sabían el camino de regreso. Entonces él pidió ayuno para que escuchara nuestra súplica y hubiera dirección por donde caminar. Entonces, hermanos, hay múltiples motivos que a veces conocemos y otros no conocemos y otros nos hacemos los lesos. Y que podríamos estar perfectamente ayunando, hermanos. El fortalecer la oración es el propósito más enfatizado en las Escrituras. Porque el ayuno potencia las oraciones, hermanos. Nos ayuda a enfocarnos en lo que realmente importa. ¿Sí? Otro propósito es expresar arrepentimiento y humildad. El ayuno es una expresión de arrepentimiento verdadero y reconocimiento de nuestra necesidad de la gracia de Dios en nuestras vidas. Es una manera de humillarnos delante de Él y de pedir su misericordia. ¿Sabes que en Jonás 5, versículo 5 al 10, dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y además, hermanos, que uno de los hombres más piadosos en las Escrituras, el rey David, también ayunó, hermanos. Eso está en Salmo 35:13. Pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía a mi seno. Entonces, hermanos, vemos que también el ayuno tiene un propósito de expresar arrepentimiento, humildad en las Escrituras. ¿Sí? ¿Me siguen, mis hermanos? Veíamos un ejemplo, hermanos, y a lo mejor les va a parecer algo bien habitual, o a lo mejor la palabra no es habitual, pero puede ser que a veces lo vemos normal. Cuando una persona fallece, casi todos estamos preocupados, hermanos, de que el acompañante de la persona que fallece coma. Y muchas veces decimos que la persona que está de luto, tráiganla para que coman, acérquenla, debe comer. Y esa persona, hermanos, está ayunando. No tiene en su cuerpo el deseo de comer porque está en un estado mucho mayor, que es la pérdida de un ser querido. Y nuestro cuerpo, el Señor es tan grandioso que preparó también nuestro cuerpo para que no reciba alimentos. Porque esa persona, por estar un tiempo con esa dirección, no parece, hermano, no se muere. Pero normalmente cuando vamos a un velorio, siempre decimos, la persona que está viviendo el duelo, que coma, por favor, tráiganla para que coma. Y tú cuando le preguntas, él dice, es que no tengo hambre, no tengo apetito. Esa es una situación no normal, pero que yo creo que algunos de ustedes la ha vivido, hermanos. Que va a un lugar y está ocurriendo esto, y lo que más pensamos es que coma esa persona. Y él lo que menos le interesa en ese tiempo es comer. ¿Sí? Otro motivo, hermanos, es fortalecer nuestra fe y espíritu. El ayuno nos ayuda a romper con dependencias de lo material y confiar más en Dios. Es un recordatorio que nuestras fuerzas
vienen de Él y no de nuestras propias habilidades o de lo que hacemos o lo de que nosotros logremos. Jesús, a quien debemos o quien decimos, hermanos, que adoramos, que imitamos, a quien le queremos servir, a quien cantamos las alabanzas y las adoraciones en un tiempo. En Mateo 4, del versículo 1 al 4, nos dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, Jesús, quien es nuestro referente, a quien imitamos, a quien seguimos, él ayunó también, hermanos, para vencer la tentación. Y nosotros normalmente cuando tenemos tentación, tomamos la tentación. ¿O qué hacemos, hermanos, cuando somos tentados? El ayuno es una herramienta que nos puede ayudar, hermanos. ¿Sí? Veo caras no muy contentas. O está muy fome el tema, o el hermano no está tirando las orejas. La verdad es que la palabra del Señor nos entrega herramientas. El cuestionamiento debería ser: ¿por qué no hemos ocupado o utilizado estas herramientas al día de hoy si yo quiero que la relación con el Señor crezca? Si mi carne quiere menguar, usted quiere que su carne mengüe, ayune. Otro propósito, hermanos, es actuar con justicia y misericordia. El ayuno tiene el propósito de no solo abstenerse de algo, sino también de transformar nuestro carácter para actuar con amor, justicia y compasión. ¿Qué nos hablaba el pastor la semana pasada? Transformación, y que esa transformación sea evidente, hermanos. Que digamos somos cristianos, pero con el pecho levantados, con nuestra armadura forzada, no como hablábamos con el hermano en la mañana que decía: a los cristianos era un designio de los cristianitos, los que siguen a Cristo. Era que el pueblo en ese tiempo era como una vergüenza ser llamado cristiano. Y para nosotros debe ser todo lo contrario, hermanos. Si somos llamados cristianos, amén, y deberíamos inflar nuestro pecho. Oye, no estaba hoy día carreteando ni tomando, no porque soy cristiano, no porque no pueda, porque no quiero, porque ese tiempo lo ocupo para edificarme. Oye, te voy a hablar de otras cosas del mundo, no me interesa porque en eso no me edifica, hermanos. El verdadero ayuno, hermanos, transforma nuestro corazón y nuestras acciones. Otro motivo, otro propósito del ayuno es la preocupación por la obra de Dios. De la misma manera que un padre, escuchen esto, hermanos, los que son papás, puede ayunar y preocuparse por su hijo, exactamente así todos nosotros, todos los cristianos, podemos ayunar y orar por la carga de la obra de Dios. Por lo tanto, no es responsabilidad de nuestro pastor estar orando constantemente por la congregación. Es responsabilidad tuya y mía, mis hermanos. Y aquí hay una herramienta poderosa que te puede ayudar en ello. Mira, en Nehemías, ¿cómo vamos la hora? Bien. Capítulo 1, versículo 3 y 4, dice: y me dijeron el remanente, los que quedaron en la cautividad allí en la provincia,
están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas y con fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos, del Dios de los cielos. El propósito del ayuno de Nehemías, cuando escuchó todo lo malo que estaba pasando, a pesar de que estaban exiliados los judíos, era que esa ciudad no tenía murallas, hermano, no tenía cómo defenderse. Por lo tanto, él estaba orando y dice, me senté, lloré, hice duelo por algunos días, ayuné y oré delante de Dios. No por él, no por sus planes, no por lo que veía, estaba ayunando por la congregación, por los exiliados que estaban, hermanos, por los otros. Otro motivo, otro propósito del ayuno es expresar amor y adoración a Dios. En Lucas 2, versículo 36 y 37, hay una mujer inolvidable, hermanos, que tenía 84 años. Y para nosotros debiese también ser algo de ejemplo. Leemos 36. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda hacia 84 años. Y no se apartaba del templo, sirviendo de día y de noche y de día con ayuno y oraciones. Entonces, hermanos, si no tiene ningún propósito específico o particular, no hay guerra, no hay una situación en la iglesia, no estamos pasando por una dificultad, etcétera, ayune solo para expresar su amor y adoración a Dios. ¿Sí? ¿Cómo estamos, hermanos? ¿Estamos medios claros? ¿Estamos medios perdidos? ¿Entendemos? ¿Vimos qué era el ayuno? ¿Cómo debía hacerse? Y los propósitos que tiene. Por lo tanto, creo que si lo vienes practicando, hermanos, y lo estás haciendo de manera incorrecta, el Señor a través de su palabra nos corrige esta mañana. Si no lo estamos haciendo, el Señor nos está dando una herramienta potente para poder iniciar nuestra mayor relación con Él. Agrandar, hacer nuestra relación madura en el Señor. ¿Sí? Voy a invitar a mis hermanos que puedan compartir los símbolos. A mis hermanos que puedan acompañarnos en la alabanza. Todos, mis hermanos, estamos invitados a disfrutar de Dios y de todo lo que Dios constantemente nos entrega en nuestras vidas. Te invito esta mañana a que puedas desafiarte, hermano. Que puedas desafiarte a ayunar para vivir una fe más activa. Gracias, mi hermano. Una fe más tangible, mis hermanos. No se trata solo de que dejes de comer, de abstenerte de la comida. Se trata de practicar justicia, amar al prójimo, caminar en obediencia, establecer una disciplina, de transformarnos, de que tengas hambre, pero hambre por las cosas de Dios. Amén, mi hermano, qué bueno porque pensé que estábamos solitos.
El ayuno es una herramienta poderosa, hermanos, que transforma la relación con Dios. Aparte puede traer otra serie de beneficios, hermanos, pero no eso no es lo principal. Es que tú puedas fortalecer tu relación con el Señor. Vimos que no se establece que sea obligatorio, ni tampoco se establece su periodicidad. Pero también vimos que Jesús espera que sus discípulos ayunen. En la vida de Jesús, el ayuno tuvo un papel principal, mis hermanos. Él resistió la tentación, buscaba al Señor, se apartaba, debía cumplir un propósito divino y debía caminar en obediencia, pero no de su voluntad. Y muchas veces hacemos lo que nosotros creemos, queremos y podemos. Y luego le echamos, cuando ya lo hicimos, decimos, Señor, ¿por qué no te preguntamos? ¿Por qué no tomamos en cuenta tu voluntad en nuestras vidas? Pero somos porfiados, hermanos, y hacemos lo que queremos. John Piper dijo, esta es la esencia del ayuno cristiano. Anhelamos, ansiamos y ayunamos para saber más y más de todo lo que es Dios para nosotros en Jesucristo nuestro Señor. Pero solo porque Él ya nos sujetó y nos trae y nos atrae siempre hacia adelante y hacia arriba en toda plenitud de Dios. Si no tienes hambre de Dios, hermano, es tiempo de que la comiences a tener. Muchas veces, hermanos, cuando comenzamos algo, la tarea se pone tan difícil y tan compleja que a la primera renunciamos. Nuestro cuerpo no va a querer dejar de comer, hermanos, porque también vimos que es algo bueno. Pero muchas veces le hacemos hacemos caso a lo que nuestra carne quiere. Y sabes que el ayuno te ayuda a menguar y a querer que Jesús sea el que trabaje en cada uno de nosotros. Sabes que decimos amar a Dios, pero nuestros actos a veces no reflejan que amamos a Dios. ¿Por qué no le dices a Dios que lo necesitas más que la comida diaria? ¿Por qué no le dices a Dios que lo necesitas más de lo que tú crees o de lo que tú piensas? ¿Por qué no le dices a Dios que lo necesitas más que la situación que estás pasando y que la enfermedad que estás viviendo? ¿Por qué no le dices a Dios que quieres transformar realmente tu corazón? Sino que vivimos como cristianos de papel, hermanos. De venir los días domingos a la iglesia, de darle un abrazo al hermano que no queremos y lo abrazamos por encimita. Si tienes algo con tu hermano, anda y conversa con él. Ámale como el Señor nos dice en su escritura que le amemos. Busca al Señor. Cambia tus hábitos para que sea Él el que dirija nuestras vidas. Pero no comencemos mañana, hermanos. Comencemos hoy. Te invito a que oremos. Padre Santo, damos gracias por su palabra, Señor, que ha permitido este día que escuchemos con mis hermanos en la congregación.
Su palabra es perfecta, es completa, es íntegra. Señor, permita que lo que hemos venido conversando en el tiempo lo podamos llevar en realidad en nuestras vidas. Padre, oro esta mañana para que haya entendimiento en cada uno de nosotros. Que su palabra pueda atesorar en nuestros corazones. Que su palabra tenga impacto en nuestras vidas. Que tomemos esta herramienta que usted ha dejado, Señor, para poder desarrollar, mejorar, crecer en la relación con usted, Señor. Que mengue, Señor, nuestro cuerpo para que usted pueda crecer en nosotros. Señor, que ya basta de seguir jugando a ser cristianos, a ser imitadores suyos, pero solo quedarnos en la primera parte, Señor. Señor, permítanos que esta palabra haya tenido efectos en nuestras vidas y que su palabra, Señor, se haga viva, eficaz y real en cada uno de nosotros. Padre, doy gracias por cada uno de mis hermanos, por los que están, por los que no están, aquellos que están de vacaciones, descansando, por aquellos que de alguna u otra forma también se han apartado, Señor, por algún acto, alguna acción. Doy gracias también, Señor, por aquellos que estamos o están, Señor, de alguna forma peleados, Señor, con la iglesia o con usted, sabiendo, Señor, que nosotros nada somos sin usted, Señor. Que usted sin nosotros sigue su obra adelante. Que usted no nos necesita, Dios, sino que nosotros le necesitamos a usted, Señor. Permita que haya revelación en sus vidas, en su entendimiento, en su corazón, y puedan ver la verdad de su evangelio en sus vidas. Permita que haya perdón en nuestras vidas también, Señor, y podamos amarnos los unos y los otros como usted lo establece. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.